Se titula Clama por la intervención de Dios en tus circunstancias. Clama por la intervención de Dios en tus circunstancias. Y va a estar basado en el Salmo 107, del verso 1 al verso 32. Vamos a pedir la dirección del Señor. Señor, gracias te damos porque tú permites, Señor, que podamos estudiar tu palabra. Cada versículo de tu palabra es una fuente de riqueza para nuestra vida, una fuente que ministra nuestra vida, Señor, con toda clase de bendición. Y hoy, Señor, queremos extraer de tu palabra esa bendición y que tú hables al corazón, a la vida de cada uno de nosotros y que podamos entender lo que tú quieres, Señor, y que podamos buscarte a ti tal como tú lo has pedido. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén y amén. El Salmo 107 y nuestro tema, clama por la intervención de Dios en tus circunstancias. Este salmo, como decía, ha sido llamado la fiesta de amor del Antiguo Testamento porque es un salmo que revela que el amor de Dios está presente en cada circunstancia que enfrentamos los redimidos del Señor, los hijos de Dios. Él nos ama a pesar de las circunstancias, sean cual fueren las que nosotros estamos enfrentando. Y vamos a dividir el salmo, pero vamos a hacer énfasis en 4 metáforas que reflejan muchas de las 4 situaciones de las que nosotros, los seres humanos, enfrentamos, y especialmente los hijos de Dios. Algunos de los que estamos viendo este programa estamos enfrentando. Yo sé que Dios va a hablar específicamente a tu vida y a tu circunstancia. La primera parte, el versículo 1, lo voy a leer todo este salmo en una versión Dios habla hoy, que es más fácil de entender, es un lenguaje más sencillo, y lo vamos a leer entonces. Salmo 107 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Díganlo los que el Señor ha salvado, los que salvó del poder del enemigo, los que reunió entre los países del norte y del sur, del este y del oeste. Este salmo empieza con un llamado a alabar a Jehová, pero a alabarlo porque Él es bueno, dice. Esto lo queremos dejar claro. Dios es bueno, Jehová es bueno. Y dice porque su amor es eterno. En la versión Reina Valera dice porque para siempre es su misericordia, porque su misericordia es eterna, porque su amor es eterno, no tiene fin, es tan grande como la eternidad. Y es de ese amor es que nos va a hablar el Salmo 107, de que Dios nunca deja de amarnos, porque para siempre es su misericordia, porque su amor es eterno. La misericordia de Dios, esa palabra misericordia es amar aquello que nadie más amaría, y Dios nos ha amado. Pero en el versículo 2 dice: díganlo los que el Señor ha salvado. En la versión Reina Valera dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Aquí se toca un tema que es el tema de la redención, y el salmista viene y dice: vengan, alaben al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. ¿Quiénes deben de alabarlo? Los redimidos, aquellos que han experimentado redención de parte de Dios. ¿Y qué es la redención? Es la acción que ejerce el Señor como nuestro pariente más cercano al ocuparse de nuestras necesidades. Él viene y nos saca de una situación, nos salva de una situación determinada. Aquellos que en alguna circunstancia específica han experimentado la salvación del Señor. Y estos redimidos, los que han experimentado la salvación, debemos de alabar al Señor.
Luego, en el Salmo vamos a ver 4 metáforas que nos van a hablar 4 circunstancias que el ser humano, que los redimidos, que los hijos de Dios muchas veces enfrentamos y quizás tú estás enfrentando en esta oportunidad. La primera la tenemos desde el versículo 4 hasta el versículo 9 y dice: andaban perdidos por el desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed, estaban a punto de morir. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de la aflicción. Después los puso en el buen camino hacia una ciudad donde vivir. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Acá miramos que el Salmo está reflejando circunstancias que vivió el pueblo de Israel, diferentes momentos en la historia del pueblo de Israel, como por ejemplo la salida de Egipto, el regreso del exilio de Babilonia, y vamos a ver que estas circunstancias que enfrentó el pueblo de Israel se asemejan a circunstancias que nosotros estamos experimentando, que los redimidos, que los hijos de Dios experimentamos en algún momento de nuestra vida. Y acá habla que los israelitas eran peregrinos, eran extranjeros y que andaban sin rumbo. El versículo dice que anduvieron perdidos por el desierto, dice la versión Reina Valera, sin hallar una ciudad en donde vivir. Es decir, sin tener un lugar fijo, andaban sin rumbo. Y habla acá de que perdieron el rumbo en el desierto, vacilaban, vagaban en el desierto, empezaron a experimentar la soledad. En el desierto, no hallaban el camino correcto para seguir, estaban confundidos. Esta misma situación es la que nosotros, los hijos de Dios, muchas veces experimentamos cuando nos desviamos del camino del Señor y estamos, o muchos hijos de Dios, muchos cristianos están sin rumbo, no hayan qué hacer, no hayan para dónde tomar, qué camino tomar, porque están confundidos, están perdidos y se olvidan de que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, solamente en este mundo somos pasajeros, somos peregrinos y somos extranjeros. No tenemos un lugar fijo donde vivir, no tenemos una ciudad donde vivir acá en el mundo. No somos ciudadanos del mundo, somos peregrinos y extranjeros. Y el cristiano, cuando pierde ese rumbo, cuando pierde de vista de que no es ciudadano del mundo, empieza a buscar en el mundo poder satisfacer su sed, su hambre, tal como dice acá que los israelitas tuvieron sed, tuvieron hambre. Muchos cristianos hoy en día no saben por qué hay eso en su alma, en su corazón, en su interior. No saben porque no hayan el rumbo, por qué esto no me llena, y empiezan a buscar el camino en diferentes cosas del mundo que el mundo ofrece, pero ninguno de esos caminos pareciera ser el correcto. Están enfrentando aquel sentimiento de soledad. Dice, ¿por qué estoy acá? Porque el mundo no es tu hogar. El mundo no es nuestro hogar. Lamentablemente muchos de nosotros los cristianos nos desviamos del camino correcto y empezamos a vagar por este mundo en sus placeres, en sus pasiones, y empezamos a sentir aquella necesidad de algo real en nuestra vida, de algo que apague esa sed, de algo que calme esa hambre que todo hijo de Dios tiene y que solo Dios puede calmar.
Entonces, dice que ellos andaban sin hallar ciudad en donde vivir. Tenían hambre y sed y estaban a punto de morir. Pero en el verso 6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia. En la angustia, al verse sin rumbo, al verse perdidos, al verse solos en el desierto, al verse con esa sed y con esa hambre, sentir esa sed y esa hambre, en esa angustia, al verse a punto de morir, ellos clamaron a Jehová, clamaron al Señor. Y dice que Él los libró de sus aflicciones. Ellos clamaron a Dios en medio de tus circunstancias, en medio del camino que tú llevas. No sé cuál es el camino, si tú te has desviado del camino correcto, no sé en qué camino estás, pero sí te puedo decir que si tú ya llegaste a un punto en que no hayas qué hacer, no hayas qué ruta tomar, y te sientes angustiado, te sientes con ese sentimiento de que algo falta en tu vida, que las cosas que ofrece el mundo, que los placeres y las pasiones que ofrece el mundo no llenan y no edifican tu vida, no sacian tu sed interior. Es tiempo de que tú clames a Dios, porque Dios está esperando oír tu clamor, está esperando que tú le grites. La palabra clamar no es simplemente orar, no es simplemente decirle a Dios, es más allá, es exclamar con toda nuestra energía, con toda nuestra emoción y decir: ayúdame, interviene en mi vida, en mis circunstancias. Es un grito de desesperación al Señor pidiendo su intervención en nuestras circunstancias. Hay muchos cristianos que no le hayan sentido a su vida porque se han desviado del camino correcto, se han desviado del camino que Dios les trazó. El versículo 7 dice: los dirigió por camino derecho para que viniesen a una ciudad habitable. Es decir, Dios, después de que estos clamaron y después de que estaban perdidos en el desierto, que estaban solos en el desierto, viene y les marca la dirección correcta, les marca el camino correcto hacia una ciudad donde vivir, una ciudad donde pudieran habitar. De la misma manera, nosotros en este mundo solo somos peregrinos y extranjeros. Por eso el mundo no nos conoce. Por eso el mundo no nos acepta. Al cristiano genuino el mundo no encaja. ¿Por qué? Porque no somos ciudadanos de este mundo, sino que dice la Biblia que Dios nos da una ciudad celestial. Cuenta que un misionero pasó muchos años predicando el evangelio, y también uno de los presidentes de los Estados Unidos fue al África y fue de safari, fue a matar animales al África, y casualmente regresaron al mismo tiempo. Cuando llegaron al muelle, al presidente de los Estados Unidos, que había ido de safari